Pues ya estamos de vuelta aquí en Rincón Deportivo. Como les decía antes de que se marchase Ángel, el pasado miércoles visitó el plató de las Ocho Puertas, el programa que dirige y presenta Antonio Robles, el director deportivo azulillo Alberto Lasarte. Con él estuvimos hablando de varios temas importantes y hoy aquí en Rincón Deportivo vamos a hacer un repaso a esa entrevista porque creo que no tiene desperdicio, ¿no? En ella se habló de su llegada a Linares, de su equipo, de la actualidad del Linares Deportivo, de la tercera división andaluza e incluso bueno, nos llegamos a meter un poquito en el tema de los papás, que es un tema que a mí me preocupa como siempre mucho, ¿no? Vamos a ver distintos cortes. Vamos a empezar por uno en el cual, bueno, pues Alberto nos habla de su llegada a Linares y del momento de su ex equipo, el Villacarrillo Club de Fútbol. Bueno, preparando el partido Oye, y qué con golazo ganas. tiene Alberto el partido del domingo. Para ti tiene que ser. No me digas Sí, que. ya el otro día que fuimos un poco a espiarlo en el partido con el Melilla, Sí, lo puedes decir abiertamente, claro. Porque Hombre, tú llegas allí y no puedes ir por incógnito. supuesto que, te vieron, claro. que íbamos a ver el equipo Claro. para prepararlo para esta semana el partido. Y ya de por sí son sentimientos un poco encontrados, ¿no? Porque han sido 3 años muy buenos, quizás de más a menos. El primer año excepcional con el ascenso y luego los 2 años de tercera positivos, sobre todo el primero rozando la liguilla. Y ahora vuelves a la que ha sido tu casa. La verdad es que soy sincero y no había, desde el último entrenamiento no había vuelto a pisar el campo. O sea, son circunstancias que han surgido así y sí que la sensación fue extraña y sobre todo, pues bueno, supongo que será más extraña aún cuando el domingo estemos en el campo y el que quiera que gane evidentemente el equipo del escudo que defendemos ahora mismo y que creo que bueno, que por primera vez se va a romper ese maleficio de ese campo y yo creo que el efecto de que yo esté aquí ha hecho cambiar ahora ya la suerte y que ese difícil campo que lo ha sido siempre, pues para nosotros este año tiene que ser el conseguir 3 puntos porque, bueno, dadas las circunstancias de cómo está nuestro equipo, el campo al que vamos y nuestra forma de jugar, creo que no tenemos otra que conseguir los 3 puntos. Sería la única manera para que te perdonáramos los 3 años anteriores. Sí, ¿no? Ganando este domingo. Sí, yo Sería creo la que... única manera. Bueno, mira, Porque al lo cierto final... es que nunca el equipo ha estado como está. O sea, en los 3 años que tú has estado al frente del Villacarrillo nunca ha estado como está ahora. No, hombre. 10 jornadas, antepenúltimo. Ha habido muchos cambios. Es cierto que hubo ciertas cosas el año pasado que degradaron mucho lo que es el equipo. Empezamos con problemas económicos, cierta desatención que hubo en el equipo. Yo recuerdo, por ejemplo, que fuimos a Vélez y tuvimos que jugar con la equipación del Vélez porque a nadie se le ocurrió echar la ropa. Y sí que se degradó bastante la cosa y quizás al final no hubiera sido el que me hubiera gustado a mí, ¿no? Lo que sí es cierto que, por ejemplo, el año en Andaluza conseguimos el famoso 3-0, que es de lo que más se habla y se recuerda aquí. Y yo recuerdo al Carlos salir... Ortega y Antoñín. Carlos Ortega por partida doble y Antoñín. Sí, al salir de ese campo que hablé con Antonio Fernández, vicepresidente, y con Torres, y les dije que estuvieran tranquilos porque en 15 días estaban en tercera. Y además quiero recordar que incluso el lunes le hice llegar a Torres el vídeo del Huércal porque yo sinceramente pensaba que teníamos muchas opciones de jugar con el Huércal y mandé a una persona a grabar el partido y vamos, brindé todo lo que yo tenía en manos de información del otro equipo a que el Linares pudiera ascender y de hecho ya le dije que estuvieran tranquilos porque iban a ascender. Y luego el segundo año en tercera, bueno, el primer año en tercera, el segundo año mío en Villacarrillo, el año quizá más de transición del Linares, que le costó adaptarse a la categoría y para nosotros fue un año también excepcional, donde hicimos un año precioso y el tercer año ya, como te he dicho, con más problemas, pero bueno, sí que es cierto que da la circunstancia que el Linares todavía no ha ganado en el Veracruz, ¿no? Bueno, pues esas son las sensaciones de Alberto Lasarte, o eran las sensaciones de Alberto Lasarte el pasado miércoles en las Ocho Puertas. Hablaba, como les decía, del momento de su ex equipo y hacía un repaso a su trayectoria en Villacarrillo justo antes de llegar a Linares. En este segundo corte que vamos a ver ahora, bueno, pues va a repasar un poquito el inicio de temporada en Liga, Copa Diputación, Copa Federación e incluso, bueno, pues nos va a hablar de los fichajes que
se han realizado esta temporada. 3 años en Villacarrillo, lo que lleva en este, no te arrepientes del cambio, ¿no? Hombre, no, nunca. Yo soy de los que piensan no hay que mirar atrás y siempre quedarte con lo positivo de cada etapa. Del Real Jaén lo pasé fatal en la última etapa, muy mal, hasta el punto de afectarte personalmente por lo económico y porque ves cómo se desmoronaba una entidad. Y te quedas al final, te acuerdas de lo bueno. Pues el Villacarrillo igual que te he dicho que los 2 últimos meses fueron muy complicados, yo veía serios problemas hasta de estabilidad del equipo. Y bueno, y al final te quedas con lo positivo, con el ascenso, con algunos partidos en tercera, ganar al Marbella, al Loja, al malagueño, te quedas con lo bueno. Y del Linares, que hasta ahora solo prácticamente puedes hablar de cosas buenas. Es cierto que el gran punto negro desde que yo llegué es la vuelta del Socuéllamos. Llegamos, el playoff, Tarrasa, un gran partido allí, el Rayo, un partido que quedará para la historia allí, y aquí un partidazo creo que hizo el Linares, el mejor partido del playoff. Socuéllamos allí se aguantó como se pudo y con 9.000 personas aquí, pues ese día el que se nos queda un poco en la retina y no se me olvidará que aquel día que el equipo está derrotado dije en sala de prensa que quedaban 365 días o 350 días para vernos aquí y tener otras caras y creo que 4 meses después estamos más cerca de ello y hasta ahora todo ha sido una vorágine positiva, los fichajes, la respuesta del socio, la pretemporada, la Copa Diputación, la Copa Federación, la trayectoria de la Liga, es que no se puede pedir más, la cantera, que está también en los inicios brillando, es decir, es que ahora mismo solo podemos sacar pecho. Ahora vamos a hablar de la cantera también, pero con lo de los fichajes, Alberto, hombre, en este caso, los fichajes que han venido eran melones que ya se habían abierto. Porque claro, se había apostado con jugadores pues, que ya habían demostrado su valía y otros que estaba por ver y que sin embargo están respondiendo a la perfección. Ahí te tienes que apuntar un tanto también, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, se lo digo a mucha gente, que quizás fichar a David Gami es muy fácil, porque David Gami es uno de los jugadores destacados de la categoría. Pero bien es cierto que el club y el cuerpo técnico en este caso ha confiado en mí en otra serie de jugadores que eran una mayor incógnita, ¿no? No sé el caso de Garrido, que es un jugador que aun estando en el Loja tampoco no es un jugador que llama la atención, y ya no hablamos evidentemente Rodri, Jorge, Lara, Edu, son jugadores que evidentemente la gente no conocía por no ser clásicos de la categoría y están teniendo un rendimiento increíble. Y luego también, por qué no decirlo, las renovaciones de ciertos jugadores que sinceramente han hecho un esfuerzo tanto el club como ellos para no marcharse, porque yo pensaba, sinceramente lo digo, que ese no ascenso del Socuéllamos iba a hacer más daño del que al final verdaderamente se ha hecho. Yo creía que tanto a nivel deportivo como a nivel social nos iba a costar mucho más asimilarlo y ha sido rápido, y a nivel deportivo creo que tenemos prácticamente todo lo que queríamos tener. Hemos mejorado el fondo de armario, que estáis viendo que como equipo base es que al final da igual que juegue uno u otro porque el rendimiento está siendo óptimo, y luego a nivel social me sorprendió muchísimo a mí que después de un no ascenso tengamos 500 o 400 socios más y todo lo que se ve ese domingo. O sea que sinceramente esa respuesta al día del Socuéllamos me congratula mucho porque es lo que yo quería transmitir ese día, que desde el día 1 ya tuviéramos la ilusión en vivir lo que estamos viviendo. No puedo evitar ver a Alberto y acordarme de aquella entrevista que le realizamos, pues hará un año aproximadamente, en este mismo plató, junto a Torres, entonces, bueno, pues entrenador, como ahora, del Linares Deportivo y en su momento entrenador del Villacarrillo, ¿no? Y no puedo evitar acordarme de aquella entrevista porque, bueno, yo les preguntaba si se veían trabajando juntos alguna vez. Cuando yo hice esa pregunta, por algo era, y no puedo evitar, bueno, pues acordarme de aquella entrevista. Otro de los temas de los que habló Alberto Lasarte en las 8 puertas con el compañero Antonio Robles fue de la tercera división andaluza, de ese pulso que están viviendo ahí Arroyo de los Jancos, Linares 2011 y Linares Deportivo. La familia ha crecido de tener un equipo
solamente el año pasado, pues ahora ya hay una cantera importante, con un B, que echábamos de menos, del Linares, y luego, bueno, pues la cantidad de críos que han querido pues unirse a esa familia de cantera de Linares Deportivo. Ahora mismo está Linares, digo, en la tercera andaluza, el 2011, a 3 puntos de Linares Deportivo B. Aquí hay un derbi, quiero decir, con todo su morbo, con todo su pique, pero un derbi en todas reglas. O sea, hay una rivalidad entre el 2011 y el Linares Deportivo. El hecho de que esté el 2011 ahora mismo a 3 puntos, después de la jornada pasada, donde los dos ganaron, pero bueno, ha recuperado el 2011 en la cabeza por diferencia de goles con el Arroyo. Linares 2011, Arroyo, y a 3 puntos el Linares Deportivo B. El objetivo es dar el salto de categoría, no hay otro, ¿no? Sí, está claro que el campeonato es algo anecdótico. Esta semana precisamente juega el Linares 2011 en Arroyo, con lo cual esperemos que poder adelantar uno de ellos o acercarnos. El Linares Santisteban, ¿no? El B Santisteban, ¿no? Y bueno, yo pues desde aquí al revés, que mi equipo ascienda, y si el Linares 2011 puede ascender, también mucho mejor. Y si en la última jornada nos vale el empate a los dos, pues mira, lo hablamos y que dejamos el Arroyo fuera. O sea que sería bueno tener los dos, rivalidad sana, pero sinceramente y del corazón te digo que una vez que ascienda mi equipo, porque que duda cabe que para la formación de los jugadores el salto ahora mismo de tercera andaluza a tercera división nacional que sufre, por ejemplo, Manu Castillo, es demasiado grande. Hay que acortar ese salto y nuestro objetivo es ascender. Pero para la cantera del Linares, para la ciudad de Linares y para el fútbol amateur y base de Linares, ojalá el 2011 consiga ese ascenso, ojalá el 2011 de Liga Nacional se mantenga, y eso es bueno al final para el primer equipo, porque el jugador que destaque vía Almida, vía Linares 2011 o vía cantera del Linares, es vivero común para el primer equipo. El miércoles, cuando Alberto Lasarte estuvo aquí en las Ocho Puertas con Antonio Robles, venía del anexo de Linarejos, que por cierto, bueno, pues comentarles que ya se está utilizando, incluso ya se están jugando partidos oficiales. Ayer, precisamente ayer viernes, lo estrenaban creo que fueron alevines del Linares Deportivo y del Almidas Cástulo. Una suerte, bueno, porque fueran dos clubes de la ciudad los primeros en jugar ese primer partido oficial en el nuevo anexo de Linarejos, ¿no? Como les decía, Alberto Lasarte venía de ese anexo que ya se está utilizando y que ha quedado precioso, a la vez que es muy práctico, de realizar una jornada de tecnificación que se prometieron o de las cuales se hablaron en el momento en el que se presentó el proyecto de cantera del Linares Deportivo. El miércoles se trabajó con los defensas, estuvieron Chico y Jonathan Rosales trabajando con los chavales de cantera de fútbol 11, es decir, infantiles, cadetes, juveniles y del filial. Estuvieron trabajando con ellos movimientos que, bueno, los entrenadores no suelen trabajar, bueno, pues por falta de tiempo en ocasiones, y porque en otras ocasiones, bueno, pues no tienen la posibilidad de trabajar línea por línea, ¿no? Eso sí que se está haciendo en el Linares Deportivo con los futbolistas del primer equipo. Empezó esa jornada empezaron el pasado miércoles y se van a seguir desarrollando a partir de ahora. Del trabajo de cantera también nos habló Alberto Lasarte. En este caso hemos tenido centrales y laterales, un trabajo de movimiento en defensa, y este tipo de trabajo tan concreto, que a su vez tan necesario en el fútbol profesional, no se suele hacer en el fútbol de base, y por eso queremos hacerlo, porque al final los movimientos en defensa hay que hacerlo, y a lo mejor un entrenador de un cadete no puede perder el entrenamiento en hacer ese tipo de movimientos porque los demás estarían quietos mientras. Entonces nosotros queremos que se junten todos esos defensas, que se conozcan no solo el equipo amateur, el equipo juvenil, el equipo cadete, sino que interaccionen entre ellos. Que el central del filial esté con el del juvenil, que el central del juvenil trabaje con el del primer equipo, con el del cadete, esa interrelación entre puestos, y que evidentemente sea lo del primer equipo, que aunque desde mi punto de vista sea el director deportivo el que marca un poco las tareas, pero lo que le transmite Chico, Jonathan Rosales, a nivel de colocación, de comunicación y eso, pues es un enriquecimiento que tiene el jugador que le va a dar un plus extra a su formación. Qué bien. A lo profesional, decía yo, muy profesional.
muy profesional. Hombre, la cantera del Linares ahora mismo, la familia de cantera ahora mismo engloba ¿cuántos jóvenes hay más o menos? Tenemos 13 equipos, aproximadamente pues más de 200 jugadores. Más de 200 jugadores, ahora mismo es una de las canteras más fuertes de la provincia. Sí, lo único que nos falta es adquirir categorías, ir ascendiendo y ponernos al nivel de otros pueblos como Andújar, como Úbeda, Jaén, que hay muchos equipos, Martos, pero claro, es que al empezar de cero tenemos que ir ascendiendo en categoría y por eso este año nos hemos marcado como prioritario pues intentar dar el salto especialmente sobre todo en juveniles y en el senior. Y que muchos de los técnicos sean jugadores de la primera plantilla, supongo que también para los niños es un aliciente, ¿no? El Y que para los padres. Y para los padres, ¿no? Pues que le entrene Sí. Chico, que le entrene Ángel, que le entrene Jonathan Rosales, Claro. etcétera, etcétera. Sí, yo creo que sí, en los pequeños ya de hecho muchos entrenadores son los propios jugadores del primer equipo, pero en los grandes evidentemente es más complicado porque claro, el filial, el juvenil Sí, no claro, puede no puede, entrar un evidentemente, jugador no. que va a tener que Sí, sí. viajar con el equipo. Pero sí es cierto que si estos miércoles van conociendo, van estando con esos jugadores, van transmitiéndoles sus sensaciones, al final es la realidad y es que esto es un club donde hay que ir cerrando un poco el círculo y los vínculos, no basta con que todos sean compartimentos separados, donde el cadete es el equipo de fulanito, el juvenil el del otro, el primer equipo parece una cosa inaccesible que parece de otra galaxia, no, pues aquí todos somos trabajadores en el mismo barco y el miércoles que viene, pues no lo sé, si trabajaremos con los delanteros tendrá que venir Juanfran, tendrá que venir Ángel y así sucesivamente, y aparte de los entrenamientos de porteros que ya tienen ellos específicos, pero creo que el interrelacionar entre las categorías es fundamental para que el club de verdad se siente, que ese jugador que esté en su grada viendo un playoff, pues diga, es que yo he entrenado con ese jugador que ha salvado ese balón o que ha ganado o ha metido ese gol. ¿Hay alguna perla ya en la cantera que En la cantera, que brille? en la cantera tenemos buenos jugadores, lo que pasa es que tenemos que tener paciencia. A medio plazo... Pero yo hay auguro- quienes despuntan ya y que dicen, Sí, ahí a hay medio pelotero, plazo yo creo que hay un par de juveniles que teniendo un poco de paciencia en un par de años nos podemos tener el primer equipo y en el filial hay unos jugadores que evidentemente están más cerca, Sí, 4 o algunos- 5 jugadores que todos conocéis algunos ya lo hemos visto y que creo que le ya han dado la vendría talla, ¿eh? muy bien el que el filial fuera recuperando categorías para que el salto sea menor y no encuentren esa diferencia tan grande entre, con todo mi respeto y desde todo el cariño, jugar con el Pozo Alcón a jugar con el Loja. Sí, desde luego eso es así. El último corte que van a ver ustedes de esa entrevista en las 8 puertas de Alberto Lasarte quizá tenga que ver algo menos con el deporte, pero sí mucho con el respeto, ¿no? Estuvimos hablando de la actitud que algunos papás, bueno, pues tienen en los entrenamientos y en los partidos, pues ya no solo con sus hijos, sino con los rivales, con los árbitros, etcétera. Vamos a escuchar las palabras de Alberto Lasarte. Para disfrutar. Que quiero vivir del fútbol y mi hijo va a ser futbolista para vivir del fútbol. Y yo te puedo poner casos de niños que están jugando al baloncesto con 12 años y juegan en primera división y niños que van a la selección española en cadete y que en senior tienen problemas para jugar en primera andaluza. Es que al final Sí. hay tantos caminos diferentes, por eso que se diviertan, que sean felices, Claro. que el fútbol, tal y como está la sociedad hoy en día, que está muy mal de trabajo, de estudios, que el fútbol es una vía de escape muy buena para desenganchar a los jóvenes de otras cosas. Vamos a centrarnos en eso y el que sea futbolista ya... Es que yo creo que ese tiene que ser el objetivo. Ahora mismo ese es el objetivo. Que practique deporte, fútbol, porque le gusta el fútbol, y que mientras que está practicando el deporte y está conviviendo con otros jóvenes, pues mira, pues está apartado de otras Claro, cosas. y ya las está. reglas que te enseña el fútbol, Claro. de higiene, de respeto, Claro. de una serie de normas que las pueda aplicar a la calle. Claro, que- y es que tiene que ser la máxima ahora mismo. Estudios y la práctica de un deporte. Me parece genial. Esa era la opinión de Alberto Lasarte acerca del tema de los papás en los campos de fútbol y de la actitud que deben tener. Que aquí, bueno, pues se trata de educar deportistas y el que pretenda vivir de su hijo, pues mal camino lleva. Espero que hayan disfrutado el programa de hoy, espero que la primera parte con Ángel Gómez haya sido de su agrado, también, bueno, pues este resumen de la entrevista con Alberto Lasarte en las 8 puertas de Antonio Robles. Nosotros nos vamos a despedir, no sin antes recordarles, bueno, pues que el Linares Deportivo juega mañana a las 5 de la tarde en el Veracruz,
que esperamos ver allí al máximo número de aficionados azulillos para que presencien el partido. También podrán verlo en diferido el lunes a las 6 y a las 10 en Televisión Linares. Y por supuesto, bueno, pues que sea una fiesta del fútbol, que gane nuestro Linares Deportivo y que a partir de mañana, bueno, pues seamos un poquito más felices con nuestro equipo de fútbol. Ha sido un placer, buenas tardes.